hay miles. Porque él está pensando en la inmunoglobulina del hombre por la mujer. No quiero ofender a nadie. Imagínate el grupo. Cuando uno le hace esa pregunta, uno debe decir en qué especie. Si es el hombre, la especie que el hombre son 5. Pero hay otras especies. Y las cadenas tienen otros nombres. ¿Okay? Hay una cadena, la gallina. La inmunoglobulina no se llama A, se llama Y. O Y, como dicen los británicos. De manera que, por cierto, yo le doy esa clase también en ese periodo, cuando hablamos de filogenia y hablamos de otras especies, vamos a ver que existen cadenas, nos faltan letras griegas, tenemos que inventar letras para poder hacer la cadena. ¿Okay? Entonces, de esa vacuna, bueno, eso sigue siendo un campo súper importante, evidentemente. Nuevas técnicas han surgido. No tengo una cosa interesante. La única vacuna de esa, no es lo único importante, la vacuna contra la polio, claro que sí, es lo único importante. Ninguna de sus autores ha recibido el premio Nobel, excepto el de la fiebre amarilla. Porque la vacuna propiamente no es un descubrimiento, y el reglamento de los premios Nobel habla sobre un descubrimiento importante. Ellos han considerado que eso no es un descubrimiento, eso es una aplicación de un conocimiento. Y de hecho, cuando aplican, le dan el premio hace poquitos años por el descubrimiento de esta técnica de las vacunas de ARN mensajero, ya no inyectamos el antígeno, sino que inyectamos, ya saben muy bien porque estuvieron en la pandemia, le dieron el premio no a los que inventaron la vacuna, sino porque ellos aplicaron el conocimiento que habían hecho otros, a eso fue lo que le dieron. Fíjense, el otro aspecto, por cierto, en inmunología han habido como 30 o 40, en ese orden, 37 o 40 premios Nobel que tienen que ver con la inmunología. El primero que se da por un descubrimiento de química. Que fue este señor aquí, Emil von Behring. Por cierto, trabajaba con Robert Koch en el Instituto de Koch en Berlín. En 1901 recibió el primer premio Nobel en Fisiología porque él descubrió, ¿tu nombre? Stephen. Eso me acuerda de una telenovela que hubo hace mucho tiempo, que se llamaba Estefanía, que fue muy popular, que precisamente tenía que ver con la lucha durante la época de Berlín, si no me recuerdo. No me falla. Bueno, Estefanía, como tú hablaste de los anticuerpos, este señor descubrió, porque naturalmente después de los experimentos de Pasteur se preguntó, caramba, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre cuando no voy a entrar en eso? Me llevaría mucho tiempo. Pero piensen bien, ¿qué pensaría Pasteur? Porque una cosa es el hecho que uno observa y otro la explicación que uno ve. El hecho es uno solo. Lo puedes ver de diferente manera, pero es uno solo. Las explicaciones pueden ser múltiples. Yo puedo pensar una cosa y el otro puede pensar otra. Y el otro puede pensar otra. Si yo quiero afinar esto, por ejemplo, ¿qué es eso Pasteur? Brevemente.
él le estaba inyectando un material vivo, pero atenuado. Decía, cuando yo envejezco el cultivo, pero el cultivo se envejece, las bacterias pierden su patogenicidad, ¿okay? Se vuelven menos patógenas, ya no producen la enfermedad, pero me hacen que el animal quede inmunizado. Inventó varias técnicas de atenuación. Con Pasteur, aunque Jenner hizo un aporte importante, con Pasteur comienza, diría, es mi concepto, alguien podría tener un comentario diferente, comienza la inmunología científica basada en pruebas, basada en experimentos. Entonces él dice, las bacterias que yo estoy inyectando no son patógenas, pero están vivas. Y se comen algo importante en el organismo que ellas necesitan para reproducirse y producir la enfermedad. Por lo tanto, cuando viene la bacteria virulenta, se encuentra con un restaurante que está cerrado porque está vacío, porque no tiene comida. No hay nada que comer, por lo tanto no puede producir enfermedad. Esa fue la primera explicación. Ya estaba muy viejito, moriría poco tiempo después, no le dio tiempo de probar su hipótesis. Eso es una hipótesis. Es la explicación que yo le doy al fenómeno, pero después se demostró que eso no era así. Les pongo como tarea que revisen cómo haríamos nosotros para demostrar lo que Pasteur hubiera hecho, que lo hubiera hecho seguramente si hubiera tenido tiempo de hacer. Pero vamos a concentrarnos en Bering, que naturalmente mucha gente empezó a buscar vacunas contra la tuberculosis, contra otras enfermedades. Von Bering se interesó en el tétano y en la difteria. Y ya había descubierto que cuando uno inyecta un material infeccioso atenuado, tóxico, en un animal, se produce en la sangre algo, sobre todo cuando se trata de una toxina, porque recuerden que la difteria, la enfermedad propiamente dicho, se debe a que la bacteria secreta una toxina, igual que el tétanos. Entonces, en el suelo de los animales, en la sangre, aparece una sustancia antitóxica. Por cierto, esa fue la expresión que usó. Algo antitóxico, es decir, que bloquea la acción tóxica de la toxina. Ehrlich, lo veremos un investigador alemán del mismo grupo, después llamaría a esa sustancia anticuerpos. Pero Ehrlich, von Behring, habló de una sustancia antitóxica. Déjame ver la otra para ver cómo voy. No sé si lo tengo cansado. Interrúmpame. Yo califico al grupo, pero esa nota no va para el examen, por las veces que me interrumpen. ¿Okay? Pero von Behring encontró que ese suero, el suero obtenido de la sangre de los animales inmunizados que tenían sustancias antitóxicas, en el caso de la difteria,
Cuando se lo transmitía a otro animal, le transmitía benignidad. Y por lo tanto, en algún momento dado, o sea, la difteria es una enfermedad casi desaparecida. Yo me gradué hace muchos años, no lo voy a decir cuánto. Y cuando yo estudié medicina, yo nunca caso de y yo nunca lo he visto. Lo he visto en muchos cuadros, pinturas, españolas, todo. Pero no la llamaban también garrotillo. Garrotillo, porque es como que no podían respirar. Porque la bacteria, naturalmente, la toxina produce una serie de daños, pero la bacteria forma unas membranas en la garganta y hacen que el niño no pueda respirar. La única forma se hizo particular es simplemente abrirle aquí la tráquea para que puedan respirar, porque la gente no puede pasar por la nariz. De manera que la enfermedad es una enfermedad muy impactante y probablemente ese fue parte del interés de fundar. Entonces él encontró que lo que ocurría en los animales también lo podía reproducir. Es decir, si él producía esas sustancias antitóxicas en animales un poco más grandes, sobre todo en ovejas, él podía agarrar el suelo de las ovejas, ponérselas al niño y evidentemente el niño mejoraba notablemente su sintomatología. Por lo tanto, Fontaine inventó un procedimiento que se llamó, en esa época, seroterapia, es decir, terapia con suero. El suero contiene sustancias que protegen, que tienen un efecto antitóxico. En este caso, terapia antidiftéria. Y naturalmente un gentío empezó a trabajar buscando producir suero contra 20.000 cosas. Los más exitosos fueron contra venenos, por ejemplo, de serpientes. Los franceses tenían un imperio importante, todo lo que es ahora el sureste asiático, Vietnam, Tailandia, todo eso lo manejaban los franceses. De hecho, allá en Tailandia se crearon, lo que es ahora Vietnam, se crea un instituto, uno de los institutos Pasteur. Los institutos Pasteur surgieron de todas partes del mundo, impulsados por los franceses en otras situaciones con gente Pasteur. Por ejemplo, en Caracas hubo un instituto Pasteur. En 1895, muchos de los médicos venezolanos que estaban en París desconocían eso. Sobre este procedimiento, cuando llegaron a Venezuela, trataron de implantar eso. Porque producir vacuna es relativamente sencillo. Si tú tienes el virus y tienes la vaca, primero tienes que pasar para adelante. Claro, ya no era necesario buscarse un muchachito y pasar por el muchachito. De hecho, en Caracas hubo una epidemia importante. La vacuna la importaban para esa época desde Nueva York o desde Londres. Pero aquí el instituto ese en su momento produjo vacunas. Una cantidad suficiente por lo menos como para controlar esa epidemia. Naturalmente no poco, como muchas de las cosas en Venezuela, porque uno de los líderes de ese grupo estaba en la oposición. Estamos hablando del gobierno de Cipriano Castro, en 1901 el instituto abrió en 1895 y duró como hasta 1902. Porque uno de sus líderes pues, tuvo que exiliarse, naturalmente el gobierno no siguió apoyando al grupo y por lo tanto el instituto murió. Y por cierto, Maracaibo sería una porque siempre se lo menciona también ser con el mismo destino, muy corta vida. Entonces,
de la seroterapia antidiftérica, aunque él continuó buscando crear una vacuna. No lo logró contra la difteria, sino que se lograría más tarde, pero no lo hizo él. Fíjense, por cierto, Ehrlich, que trabajaba junto con von Behring, 8 años después, en 1908, obtiene el premio en fisiología o medicina. A manera de cultura general, el premio se llama el premio Nobel, y así lo dice el diploma, naturalmente el sueco, en fisiología o medicina. Usted coge cuál es. Mi interpretación es que Nobel dijo, mira, o se lo dan en fisiología o se lo dan en medicina. Pero dijeron el premio en fisiología o medicina. Porque muchas veces, en muchas partes de una puntería mía, pero muchas veces el premio dicen en fisiología y medicina. O simplemente el premio Nobel en medicina. Aunque muchas veces, si ustedes ven una lista de los premios Nobel, muchos no tienen nada que ver con la medicina, por lo menos con la medicina tradicional. En estos casos, los aportes fueron muy diferentes, pero en todo caso, por eso le pusieron en reconocimiento de sus trabajos de los dos sobre la inmunidad. Seguramente lo van a mencionar cuando hablemos de fagocitos. Mencionó, decía, la inmunidad viene porque surgen unas células en el organismo que son capaces de comerse a las bacterias. Y entonces, él llamó a estas células fagocitos, células que comen. En cambio, por Ehrlich se fue por el lado no celular, sino por el lado humoral, y logró crear una hipótesis importante sobre la producción de anticuerpos. Usó ese término específicamente, anticuerpos, y hizo un aporte importante. Después se dedicó a buscar lo que él llamó la bala mágica, ¿sí? Pensando que pudieran ser anticuerpos, pero algo que directamente destruyera las bacterias, y particularmente la de la sífilis. Como no tenía mucha experticia en la parte química, hacia el año 1910 aproximadamente, encontró un producto que él llamó Salvarsan, porque la sífilis era una enfermedad que no tuviera sífilis en Europa no la había. Y entonces ese producto, muy famoso, porque déjame decir una cosa, antes de que él descubriera ese producto, que es un producto a base de arsénico, es un arsenical, químicamente hablando, la sífilis se trataba con mercurio. Y el mercurio es súper tóxico. Y el tratamiento duraba toda la vida. Entonces, el dicho que se decía en esa época era: pasas una noche con Venus y después pasas todo el resto de tu vida con Mercurio. Y naturalmente el mercurio va a producir problemas nerviosos, toda una serie. De manera que el mercurio está proscrito. Muchas de las vacunas tenían, todo eso está prohibido desde hace un tiempo, mercurocromo. Mercurocromo es una sustancia antibacteriana para evitar que la vacuna se contamine.
se vacuna uno piensa que lo que tiene es el antígeno nada más. No, hay que tener otras cosas. Entonces, tiene una reacción a la vacuna, no, sí, pero no a la vacuna propiamente dicha, sino a algo que tiene la vacuna. Este es un pequeño comienzo nada más, aquí te menciona, vamos a terminar esto. Por cierto, lo que pasa es que esta clase estaba diseñada originalmente para ser dada en 2 sesiones. Pero la doctora Mercedes me puso solamente este día, de manera que voy a ir un poquito más rápido para tratar de cubrir los puntos más importantes aquí. Pero aquí tienen 3 premios Nobel, al menos con connotaciones latinoamericanas. Emil Fonder, bueno, Emil Fonder por el primero. Baruch Benacerraf, que como le dije, había nacido en Caracas en 1980. Naturalmente tuvo una oportunidad aquí en el UNIC. En el año, si no me recuerdo, fue el 82. Y no sé si recuerdan o han oído hablar de César Milstein, que es un argentino, aunque también, por razones de las dictaduras que hubo en el cono sur suroccidental, migró a Inglaterra y de ahí fue donde hizo su aporte. ¿Alguien se recuerda qué hizo César Milstein? César Milstein en su laboratorio logró fusionar 2 células y creó los hibridomas con los cuales se producen los anticuerpos monoclonales. Es todo un campo de desarrollo importante que seguramente cuando veamos esa parte se lo menciona. De manera que César Milstein es un personaje importante. Aquí termina la clase de hoy y empezamos la clase de mañana. Aparte de Omar, ella. Joyce. ¿Qué te parece eso? La opción D. Bueno, muy difícil. Yo siempre les digo, y eso está bien estudiado, de primera allí para un tiempo. Ustedes dirán, oye, yo sé aprender la Constitución no duró desde que no se paró. Todo eso no lo sé. Mañana a esta misma hora, ustedes se recordarán más o menos del 24% de lo que yo digo. A menos que hagan, como en el caso de la vacuna, que hay un refuerzo. Si lo refuerzan, las cosas van mejorando. Y si el lo van a estudiar, o lo estudian por su lado, o lo revisan, o lo discuten, van a ir mejorando. Pero si no lo ven más nunca, que hoy es martes, el jueves, van a tener el 10%. Y así van bajando hasta que se olviden. Hasta se olvidan quién dio la clase. Dijiste, Joyce. La opción D. Si estuviera este lado, yo voy a estar de acuerdo conmigo. Yo también. La inmunología, no lo voy a echar a historia completa en un mes. En un comienzo le voy a pasar una noticia que creo que dirige a ese respecto. Y naturalmente la presentación. La inmunología, en un momento dado, se diversificó. Ahorita se han mezclado todas las especies.
Pero desde el punto de vista experimental, a lo largo de la historia,